¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Eh, es un privilegio poder compartir junto con ustedes el día de hoy una pequeña meditación de la palabra de nuestro Dios. Eh, Espero que esto que traigo para compartirles en esta ocasión sea de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí al prepararlo, y tiene que ver con algunas cosas que he estado meditando en los últimos días sobre estos tiempos que corren, en los que, si bien esta pandemia, este coronavirus que está circulando por el mundo, no es lo único que afecta a las personas. Eh, Puede ser que tenga mucha más relevancia que por ahí otras circunstancias u otras cosas que afectan a la gente, pero existen otras patologías, otras verdaderas pandemias que están golpeando a la humanidad, a cada uno de nosotros, a la mayoría de, de las personas, de los que nos rodean. Eh, Y justamente con esa situación extraña, inédita que vivimos han recrudecido. Ustedes conocen las medidas para evitar el COVID, la, la sanitización, la higienización constante de los ambientes y los objetos, eh, la distancia de los demás, las restricciones, eh, los aislamientos, las cuarentenas que se han ido sucediendo eh, en las diferentes regiones de este mundo. Y si bien este no es el momento para debatir la eficacia o la eficiencia de, de todas estas medidas de contingencia para evitar el contagio, eh, podemos observar algo que no solo es visible para nosotros, sino que también para diferentes expertos en el mundo. Debido al encierro, a la incertidumbre, a los aislamientos, todas las cosas que genera esta pandemia, eh, se han disparado verdaderamente los casos de trastornos como el estrés, la ansiedad o la depresión, o por lo menos los síntomas de estas patologías. Se afirma, por ejemplo, según una estadística bastante conservadora que he leído, que por lo menos un 20% han aumentado los casos de personas presentando síntomas de esos trastornos. Y este aumento es todavía mayor en jóvenes, en ancianos y en personas que trabajan en el ámbito de la salud. Y por si fuera poco, en nuestro país, la crisis económica, la inflación, la cantidad de despidos que han habido y de empresas que han cerrado, eh, esta situación se agrava todavía más. Y contrario a lo que muchos erróneamente enseñan o, o piensan de forma totalmente equivocada, los cristianos no estamos exentos de padecer la ansiedad, de sufrir los estragos de estrés o de, o de caer en la depresión. Y, y estas cosas no nos afectan solamente en lo emocional, en lo mental o en lo físico, sino que también nos inciden, nos hacen daño en el plano espiritual. Los invito, por ejemplo, a pensar en los primeros 9 versículos de este salmo, que ya lo habrán visto aquí atrás. Leeremos hoy el Salmo 77, en los que cuando empezamos vemos que el salmista dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche y sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. El salmista hizo lo correcto. El salmista fue a buscar a Dios en el día de su angustia. Oró a Él de noche. Levantó sus manos en oración al Señor. Pero, pero no encontró consuelo. Sentía quizás que sus oraciones no podían pasar del techo, que no eran escuchadas y mucho menos respondidas, porque no encontraba alivio, no encontraba paz, no encontraba consuelo para su angustia, para su tristeza, para su dolor. Y, y esto no solamente duele, sino que lo hace sentirse peor,
acordarse de Dios y conmoverse, turbarse. Su alma se alborota y se agita, se queja, su espíritu se desmaya y se cansa de luchar. No puede ni siquiera dormir por causa de la angustia. Se siente quebrantado y no habla, dice el versículo 4. No puede exteriorizar aquello que siente. No puede encontrar consuelo, no solo en Dios, sino que también algo de aliento de aquellos que los rodean, porque no puede exteriorizar sus sentimientos. Empieza a considerar los días desde el principio, los años de los siglos. Empieza a distraer, a divagar su mente. Empieza a no ya dándose por vencido y no encontrando consuelo, a buscar por lo menos distraerse del dolor que siente. Y esto nos puede pasar también a nosotros. Orar, no sentir que nuestras oraciones pasan del techo, sentirnos no escuchados por Dios, empezar a deprimirnos, a angustiarnos terriblemente, ya sin siquiera poder dormir, sin poder siquiera comer, sin poder hablar, pasando todo el día en la cama mirando una serie o una película, haciendo cosas que quizás no sean pecaminosas, pero que nos distraen durante todo el día para no pensar en aquello que tanto dolor nos causa. Empezamos como el salmista a acordarnos de nuestras oraciones no respondidas, empezamos a meditar en nuestro corazón y empezamos a preguntarnos como se preguntaba él. Versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado en ira sus piedades? Reaccionamos de la peor manera. Empezamos a culpar a Dios de lo que nos sucede, de nuestra angustia, de nuestro dolor, de nuestra tristeza. Empezamos a creernos la mentira de que Dios es un ser sádico, celestial, alguien que simplemente disfruta de vernos sufrir sin sentido, alguien que se ríe de nuestra angustia. Empezamos a creernos que decidió simplemente quitarnos su misericordia, no proveernos más de ella. Empezamos a creer que se olvidó de nosotros y nos abandonó. Y pensamos que es un Dios mentiroso, que es un Dios infiel, porque aquellas promesas que nos había hecho las ha cesado, como dice aquí. Las ha retirado y las ha invalidado. Obviamente todo esto es mentira. Según Números 23:19, por ejemplo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O según Romanos 8:28, todas las cosas ayudan al bien de los que aman a Dios. O según Lamentaciones 3:23, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Quizás sabemos estas palabras, y las sabemos de memoria, porque las aprendimos de chicos en la iglesia, pero las sabemos con el cerebro, pero nuestro corazón se resiste a creerlas. Nos resistimos debido a la tristeza y debido a que el pecado y el orgullo van ganando terreno, aprovechando nuestra debilidad espiritual, aprovechando el estrés, la ansiedad, la depresión, para tomar control de nosotros. Y no nos permiten creer en nuestro Dios, no nos permiten creerle a Él, a sus promesas, a sus palabras, y por eso es que lo culpamos de nuestro mal. Pero a pesar de que nosotros creamos que Él nos abandonó, a pesar de que nosotros creamos que Él es infiel, Él decide detener nuestra caída en algún momento conforme a su fidelidad, porque aunque nosotros creamos lo contrario, Él sigue siendo fiel. Él de alguna forma nos va a detener, nos va a traer de vuelta hacia sí mismo, sea por una palabra de aliento de un amigo, sea por algo que hemos meditado, por algo que hemos leído en la palabra, por una prédica que escuchamos. Es ese momento, cuando Dios usa uno de sus medios para llamarnos de vuelta, en los que nos cae la ficha, como decimos comúnmente, en los que decimos como el salmista en el versículo 10, enfermedad mía es esta, me volví loco, ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo pensar que Dios
me abandonó, que Dios me mintió, que Dios es cruel o que ha sido infiel conmigo. Nos damos cuenta de que estamos enfermos, de que estamos teniendo un problema y que no estamos viendo claramente las cosas. Y nos damos cuenta de cuál es el problema. Sufrimos una especie de, entre comillas, amnesia espiritual. Perdemos la memoria por causa de lo que sea que nos deprime o nos genera ansiedad o estrés. Y para vencer esa amnesia espiritual, lo único que podemos hacer y que tenemos que hacer es empezar a recordar. Como dice el salmista, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Debemos empezar a obligarnos, entre comillas, a recordar los momentos en los que Dios obró en favor de nosotros, en favor de su pueblo. Debemos hacer memoria, acordarnos de aquella vez en que Dios nos bendijo, aquella vez en que Dios nos libró de algún mal, de aquella vez en la que nuestra oración fue respondida, sea por nosotros mismos o sea por otros. Debemos acordarnos de todas las veces en las que en su palabra ha mostrado su poder y su fidelidad y su amor para con su pueblo. Debemos hacer memoria y recordar lo más grande, la mayor obra que el Señor ha hecho, que ha sido el enviar a su Hijo, el Señor Jesús, a morir por nosotros en la cruz para comprar el perdón de nuestros pecados. Y una vez que administramos, entre comillas, esta medicina de la memoria, empezamos a recordar los hechos de Dios, las obras de Dios, las palabras y las promesas de Dios, empezamos a ver que esto comienza a hacer efecto. Rompemos en alabanza, en acción de gracias, caemos postrados delante del Señor y damos gloria a su nombre. Nos acercamos a Él con confianza en oración, cantamos a Él. Quizás esa circunstancia, ese problema, lo que sea que nos causaba angustia, siga ahí. Pero empezamos a esperar en Dios, a esperar que Él haga su voluntad, sabiendo que lo que Él haga será lo mejor. Podemos encontrar paz y consuelo que no habíamos podido encontrar. Pero tenemos que mantenernos alertas porque podemos esperar en Dios, pero somos débiles. Podemos distraernos. Nuestra memoria puede volver a fallar y podemos volver a sentirnos desconsolados y volver a caer en esta angustia, en esta depresión espiritual, en esta amnesia que nos termina inevitablemente llevando de vuelta a los pies de la depresión o del estrés o de la ansiedad. Tenemos que mantenernos de forma totalmente constante y sin cesar aferrados a nuestro Dios para no volver a caer, para no volver a perder la memoria, para no volver a deprimirnos, a angustiarnos ante las circunstancias, los problemas o los hechos que estén sucediendo. Debemos hacerlo porque si no podemos volver a enfermarnos, podemos volver a donde estábamos al principio. Hermanos, espero que el Señor nos bendiga. Espero que estas palabras puedan ser de aliento para alguien más, como lo fueron para mí, al leerlas en la palabra de nuestro Dios, al meditar en ellas. Y espero que el Señor traiga consuelo a sus vidas. Espero de todo corazón que nos ayude a aferrarnos a Él, a esperar en Él, a recordar sus hechos maravillosos constantemente. Cada vez que sentimos que la angustia, cada vez que sentimos que la ansiedad, cada vez que sentamos que el estrés va a volver a atacarnos. Que Dios los bendiga, hermanos, y bendiga su palabra, y que podamos aprender a esperar constantemente en Él. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.